ahora con el doctor Fernando Morales Villini, director del Instituto de Coordinación de Trasplantes, el INCORT, que usted no conoce bien esa institución, y por lo tanto lo primero que yo quiero que hagamos será una presentación formal del INCORT, una institución tan importante en cualquier país. Aquí está el doctor Fernando Morales Villini, una eminencia, cirujano y aliado de las mejores causas del pueblo dominicano de toda su vida, ¿verdad, Fernando? Hay que decirlo así mismo. También está con él Ramón Antonio, toca ahí. Ramón Antonio Soto, que viene con Fernando para dar su testimonio sobre lo que es un trasplante en este caso. Y un trasplantado, como les dicen a los que han recibido trasplantes. Mire usted qué cosa, la gente inventa de términos, ¿sí? Porque eso es un invento. Conversaremos con ellos. Tan pronto recibamos a Kenia, que viene ahí, la compañera Kenia del Café Santo Domingo, que es el patrocinador de este espacio. Todos los días nos llega la compañera Kenia con este sorbo de Café Santo Domingo para todos nosotros. Gracias, Kenia. A la salud del pueblo dominicano nos bebemos este trago de Café Santo Domingo y hablemos de trasplantes, hablemos del Instituto de Coordinación de Trasplantes para que también acabemos con algunos mitos que andan por ahí, de alguna gente que se cree que un trasplante es una cosa que se puede hacer en un patio y que un órgano se le puede quitar a una gente y echarlo en una lata y llevárselo para... ¿Me entiende? O sea, todo esto disparate que anda diciendo tanta gente por ahí. Hablemos con una autoridad, el director del Instituto de Coordinación del Trasplante, Fernando Morales Villini. Buenos días, adelante Fernando, bienvenido. Bueno, Ramón, a Ojalá. Es un placer estar aquí en Ojalá contigo. Le decía a tu productor que nos conocemos desde hace muchos años. Hemos estado en mil cosas juntos. Sí, sí. Y para salió mí, huyendo por ahí. Sí, sí, sí. Para mí es un gran honor estar aquí contigo y decirte que realmente esta misión que hemos asumido voluntariamente tiene la razón de ser, tratar de acceder, de que los pacientes con enfermedad orgánica terminal puedan acercarse a un tratamiento, es el único tratamiento que muchos de ellos tienen para poder seguir viviendo, que es el trasplante. Y fundamentalmente el trasplante de donantes de personas fallecidas, personas que fallecen y que en vez de llevarse sus órganos al cementerio, alimentar ese ciclo biológico natural, o sea, donarle sus órganos a ese ciclo biológico que tú entiendes de insectos y otros parques zoológicos que trabajan en la degradación del cuerpo humano, que lo donen a una vida, puedan generar vida después de la muerte. Y eso tiene una importancia tal porque cada negativa familiar, cada familia que niega la posibilidad de un órgano, repercute sobre la vida de 3 o 4 personas que necesitan de un órgano para poder sobrevivir. Y esa es la lucha, Ramón. Y estamos aquí para contestar lo que tú quieras y romper los mitos que haya que romper. Primero, ¿qué es el INCORT, el Instituto de Coordinación de Trasplantes? ¿Cuáles son las políticas que en el país regulan esta práctica? Además, porque hay todo un andamiaje montado. Mira, Ramón, sí, el INCORT es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Es una institución creada por la Ley 329-98 sobre donación y legado de órganos y tejidos para trasplante, y es conjuntamente con el Consejo Nacional de Trasplante, que es el órgano rector, conjuntamente con el Ministerio, de regular toda la política de donación y trasplante en el país. Entonces, el INCORT promueve, capacita, coordina con todos los grupos, da apoyo, facilitador de los procesos y, por supuesto, tiene la misión, conjuntamente con todo el mundo de la prensa y de la comunicación en República Dominicana, de llevar este mensaje de esperanza y este mensaje a toda la familia de la importancia de ser donante. O sea, tú, yo, mucho de lo que estamos aquí, o casi todos, en un momento de la vida, o vamos a necesitar un órgano para nosotros o un familiar nuestro, o vamos a tener la desgracia de que un familiar muy querido, cercano, fallezca
y puedan solicitarnos que ese ya al final de su vida sea donante. En todos los momentos yo creo que la decisión correcta debe primar. Ser solidario, hacer lo que tú quieres, porque si tú tienes una enfermedad terminal, y yo creo que todos debemos ponernos en esta situación, si tú tienes una enfermedad orgánica terminal y tú aceptas un órgano para seguir viviendo, de esa misma forma hay que reciprocar. No podemos estar, ya llega un momento en que no podemos estar rogándole a la familia que digan que sí. Ya las historias y leyendas urbanas que han alimentado mucho la imaginación y confundido a miles de personas, ya tienen que cesar. Este tiene que ser un año donde rescatemos de nuevo la donación para el país. Tuvimos en el año 94 en el lugar 45 del mundo. Nos hemos propuesto alcanzar los 45 o mejorar otra vez. Un país como el nuestro, en un 45 es una extraordinaria labor la que se hizo. Y creíamos que íbamos de ahí a saltar hacia arriba y desgraciadamente tuvimos 3 años muy difíciles, producto de esa confusión que generan informaciones que realmente no tienen nada de veracidad, sino que lo que persiguen son a veces distracciones, otras veces manipulación de prensa y de comunicación, y que nos han hecho un daño terrible. Tú invitaste a Ramón Antonio Soto porque tú quieres que Ramón cuente alguna experiencia, porque dilo tú mismo y preséntanos a Ramón y que nos hable. Ramón, que tu tocayo, óyeme, y además te voy a decir algo que tú no sabes, de San José de Ocoa. Además. Así que somos compueblanos también. Mira, Ramón tuvo una enfermedad que debutó hace algunos años, de una insuficiencia renal crónica que fue hasta que llegó un momento en que él necesitaba ya un trasplante de riñón. Él te puede decir, y yo creo que es mejor que te lo diga de boca propia, lo que significa para un paciente enfermo con insuficiencia renal, todas las peripecias que tiene que hacer y lo que significó el trasplante para él. Que tú lo ves andando en la calle como un tigre ahí, ese no está trasplantado, ese está, ¿tú entiendes? Sin embargo, es un testigo viviente de lo que significa recibir un riñón, cuando el que usted tenía no estaba trabajando bien. Cuéntanos, Ramón, tocayo, cuéntenos cuál es su experiencia en esto. Mira, para mí es un reinsertarme a la vida también, y mío y de cualquier otra persona. Porque tú sabes que el único, y por gracia, el único, diríamos, donante que puede esperar un riñón, un órgano, somos nosotros los que necesitamos un riñón, porque tenemos la opción de estar en diálisis. En diálisis, o sea, claro. No es lo mismo que una persona que tenga una deficiencia de un corazón o un pulmón, o sea, no tienen otro paliativo, vamos a decir. Porque nosotros tenemos esa ventaja, pues nos podemos pasar un tiempo en diálisis en lo que ese riñón llega, o esperemos. A veces años. Años, así mismo. A veces años. Son 3 días a la semana, 4 horas, sin los de adelante y los de atrás. Tú tienes que llegar al hospital, dializarte esas 4 horas, salir del hospital. O sea que básicamente tú te pasas 7 horas al día, en esos 3 días a la semana, conectado a una máquina que te da vida, entre comillas y en negrita, como dicen. Para mí, cuando yo recibí ese órgano, es un cambio de vida de 180 grados. O sea, ya tú eres otra persona. Yo me reinsertaba a la sociedad, soy un ente productivo de nuevo, no soy una carga, y eso es muy importante. Pero sobre todo, yo quiero dar testimonio, no solamente de lo que ha sido que esa familia que donó un órgano para darme vida a mí, sino del manejo en que yo me moví en ese trasplante en Secano, un hospital público del gobierno, bajo la dirección del INCOR y todo ese personal, la profesionalidad con que fui tratado, con que se manejó todo, pulcritud, o sea, es algo que el que no lo ha vivido y oye todo lo que uno sabe que anda en la calle, no lo entiende. No sabemos por qué existen personas que no ayudan a esto. O sea, en vez de estar en el ambiente que vivimos en la actualidad, en que vemos todos los días una muerte, un asesinato, un feminicidio, exacto, ¿por qué no cambiar esa teoría ahora o ese ánimo y cambiar, en vez de quitar vidas, dar vidas?
como decía el doctor, cuando una persona, una familia dona los órganos de una persona que ya tiene muerte encefálica y que está viva todavía, porque también se nos olvidó, a mí, al doctor, a todos, que no es una persona, un cadáver que uno ya está muerto, sacarle un órgano. Esa persona tiene que estar viva, tiene que estar en un hospital, tiene que estar entubada, o sea, no es tan sencillo. Entonces, ¿por qué no cambiar esa práctica ahora de devolver nuestro país y nuestros sentimientos, a traer vidas, ayudar a, como me han ayudado a mí, una persona yo no sé quién es, pero que agradezco que en el dolor de una familia, de perder un familiar, tuvo la gallardía de decir, no, yo voy a donar un órgano para que más personas tengan vida, en vez de quitar. Sí, es un acto supremo de solidaridad. Sí, mira Ramón, lo que dice... Vamos a ubicar Ramón 1 y Ramón 2. Sí, claro. Es importante, Ramón Antonio. Es importantísimo. Hay que aclarar una situación, un concepto. El paciente que entra en una unidad de terapia intensiva producto de un politrauma, o sea, traumatismo cráneoencefálico o de un accidente cerebrovascular, y está en un coma profundo, tiene dos tendencias, o de resolverle o de morir. Cuando una persona fallece, porque el claro centro de la muerte no es como la gente piensa que es el corazón. El corazón es una bomba, es el órgano que dirige y comanda toda la orquesta que se llama el cerebro. Cuando el cerebro ya no tiene circulación cerebral, uno por medios artificiales puede, un respirador mecánico y drogas que hacen que ese corazón siga latiendo, que son las drogas que el cerebro envía para que ese corazón siga lata todo el tiempo. Tú puedes mantener en lo que se llama con vida esos órganos. Que llaman vida vegetal, alguna gente. No es vegetal, no, eso, vida ¿no? a los órganos que van a reproducir su función en otras personas. O sea, si tú le quitas respiradores, ese individuo deja de respirar y hace parada cardíaca inmediatamente. Tú, de forma artificial, mantienes el corazón latiendo y los pulmones expandiéndose con una máquina. Y eso garantiza que esos riñones, ese corazón, ese hígado, los pulmones, puedan reproducir su función en las personas que lo necesitan. Eso te da un tiempo muy corto. En ese tiempo, cuando esa persona que ya ha fallecido, que es la misma muerte que cualquier otro, pero que está en la condición del síndrome que llamamos muerte encefálica, que permite a esos órganos reproducir su función, tú tienes el tiempo para decirle a la familia, el Estado, pedirle los órganos y hacer la convocatoria de todos los profesionales que van a hacer la extracción, que son muchos, porque a veces un riñón se coloca en un hospital, un corazón en otro, el hígado en otro riñón en otro sitio, y se convergen múltiples equipos médicos y quirúrgicos en el lugar de extracción, y a partir de ahí van a colocar esos órganos en diferentes centros. En nuestro país todavía necesitamos tener más centros haciendo trasplantes de origen cadavérico y teniendo mucho mayor capacidad de producir trasplantes de diferentes formas. En el país ahora mismo hacemos trasplante renal, hepático, de córneas, que es un tejido, médula ósea igual, y un corazón que hemos trasplantado 3, que estamos tratando de reapuntalar ese programa, que es importantísimo. Porque fíjate, más de 200 pacientes fallecen todos los años por falta de un hígado, Ramón, y cerca de 150 por falta de un corazón. Entonces a veces tú vas que vean en la prensa y van familias pidiendo para trasplantarse. En el mundo cada día todos los países tendrán que hacerse autosuficientes en relación a la donación. Tú no puedes ir a un país a quitarle órganos a otros nacionales de esos países. Tú tienes que resolver tu problema y poder tener diferentes programas que le den satisfacción a las necesidades de esos pacientes que están en nuestro país. Esos pacientes son responsabilidad de todo el país, no solamente del sistema de salud pública o de la seguridad social, no, de todos los dominicanos que tenemos que poner nuestro granito de arena para que estas cosas funcionen. Porque si tú ves con tu familia que tú tienes un paciente que necesita un hígado o un corazón o un pulmón, tú te vas a sentir en la peor de la impotencia, te va a abrumar a ti, a tu familia y a los amigos. Y eso es una sensación terrible, Ramón. Y esa sensación hay que quitarla, además de que vamos a perder a un ser querido.
hay que tratar de garantizar la familia dominicana que sepa que crear esa cultura de donación es necesaria para todos los dominicanos, y las autoridades que entiendan que esta es la mejor forma de lograr un tratamiento adecuado y reinsertar a todos los pacientes con esas enfermedades a la vida diaria. ¿Puede donar todo el mundo órganos? ¿O hay Hay una serie de personas que tienen impedimentos, Ramón. Primero, los que tienen patologías tumorales, los que tienen infecciones agudas que no ha sido posible controlar. Pero es más difícil todavía de lo que parece. Una persona que fallece en una cama hospitalaria no puede ser donante de órganos. Podría ser donante de tejido, porque el tejido no necesita que haya vitalidad, reproducción de funciones. Solamente podrán ser donantes de órganos, fíjate lo poco con lo que nosotros tenemos que trabajar, el 2 o el 4 al 4% de todos los 100 pacientes que fallecen en un hospital. Y tienen que fallecer en una unidad de terapia intensiva o en una unidad donde haya un sistema de respiradores mecánicos y que tú puedes mantenerlo durante el tiempo después de su fallecimiento. Pero esa poca tasa de posibilidades no nos permitiría salir adelante con todos nuestros pacientes que necesitan de un órgano si no contamos con que la familia esté consciente de que hay que donar, y que donar es un acto que nos beneficia a todos, y que todas las iglesias en este momento están apoyando la donación, porque hay mucha gente que por confusión religiosa no se atreve, pensando que no. Todas las iglesias, católicos, evangélicos, musulmanes, las iglesias del mundo, incluso los testigos de Jehová, le dan la posibilidad, la permisibilidad a su feligresía de decidir. Ellos lo que no permiten es que tenga sangre, que se lave adecuadamente el órgano, pero pueden ser y recibir un órgano. ¿Cuál es la población dominicana que está actualmente necesitada de esto, de una donación, por ejemplo? ¿Cuál es la estadística que Mira, tenemos? Ramón, es impresionante. Aquí cerca de 200 pacientes todos los años por millón de población, son insuficientes renales crónicos. O sea que cada año aproximadamente 2.000 pacientes renales o 2.500 pacientes renales entran en ese equipo tan poco apetecido por nadie, que es de ser insuficiente renal. Pero cerca de 600 pacientes necesitan un hígado, cerca de 200 pacientes van a necesitar un corazón, sin contar los pulmones y otros órganos de mayor complejidad. Cuando estamos hablando, estoy diciendo que aquí necesitamos nosotros, porque se nos van a morir cerca de 2.500 pacientes todos los años por falta de un órgano. Imagínate la cantidad de órganos que necesitamos. España, que lidera el mundo en donación y trasplante, tiene en estos momentos 47 donantes por millón de población. Y eso le ha permitido a España reducir la lista de espera renal, pancreática, cardíaca y pulmonar y hepática. Le ha permitido. Es el único país en el mundo que ha logrado eso. Entonces, eso es posible. Porque España no tiene más recursos que Estados Unidos y que muchos otros países. No. Sin embargo, el modelo español ha logrado crear una cultura de donación y trasplante en ese país que lo ha llevado a liderar la donación y el trasplante en el mundo en los últimos 25 años. ¿Por qué no podemos seguirnos? Nuestro modelo, nuestra ley, gira alrededor de lo que son los objetivos del modelo español y de la ley española. Y por supuesto de las leyes latinoamericanas. Porque por suerte en el año 1994 España hizo un máster, el primer máster, que fue el máster Siembra, y después hizo al otro año otro, a todos los latinoamericanos, y todos los países que no tenían ley o tenían leyes muy anticuadas, se unificaron los criterios para hacer una ley homogénea latina, y se logró eso. Y eso es importantísimo. Entonces, cada cierto periodo de tiempo hay que ir renovándolas. Nuestra ley ya está en la opción de renovar e incluir otros elementos como la terapia celular, que tiene tanta confusión también y tantos negocios alrededor de ella. Entonces, ese tipo de cosas cada día es parte del trabajo del INCOR, pero fundamentalmente traerle esperanza a todos esos pacientes que necesitan de un órgano. Una persona que ha recibido ya un órgano, como el riñón, lleva una vida normal como cualquier otra persona ya. O sea, ¿el trasplante te permite a ti eso? Sí, cuando Ramón. En principio, después del trasplante,
uno debe de cuidarse un poco, o sea, o mucho. Yo diría que los primeros 3 meses para mí fueron esenciales, o sea, me cuidé bastante, al punto de que recuerdo que a los 2 meses, un día me llamó el doctor Nacho Bengoa, Ignacio, y yo había un asunto familiar en mi casa, y yo le pregunté, doctor, ¿yo pudiera salir a la sala, al comedor, a participar? Y me dice, pero claro, en tu casa sí. O sea que yo fui un poquito extremo, pero me he dado cuenta que realmente se necesita. He visto muchos compañeros perder la vida, algunos después de haber conseguido el trasplante no se han cuidado lo suficiente y pues han perdido el órgano, y algunos han perdido su vida también. Pero después que ya yo pasé ese proceso de 3 meses, 4 meses, consultas mensuales cada 15 días, un mes, 45, una persona, me siento normal, común y corriente. O sea, es más, yo me atrevería a decir que antes de caer ya en diálisis, mientras estuvo el proceso de irme deteriorando el riñón, pues yo creo que me siento mejor que antes de todo eso. O sea, el cambio ha sido, nada, una persona nueva, vamos a decir, por decir algo. Y muy bien. Nosotros podríamos, Fernando, ser, diríamos, el término no sé si será el correcto, autosuficiente. Es decir, si tuviéramos suficientes donantes, podríamos tener suficientes donantes, sería la palabra, para esa gente que está en necesidad. Mira, el país no podríamos, por lo que tú ves, por lo que tú No, yo te voy a decir ¿no? una razón. Nuestro país, desgraciadamente, y voy a decirte desgraciadamente, es el segundo país con más accidentes mortales de tránsito en el mundo. Entonces, la mayoría de esas personas que fallecen en accidentes de tránsito son personas que son relativamente jóvenes, que es el donante más apetecido por todos los equipos de trasplante. Es muy penoso que una persona que haya fallecido, no importa la edad, no pueda transmitir, no pueda repercutir en la vida de otro positivamente, porque si se niega a hacerlo, le está quitando oportunidades a muchos de ellos. Y yo creo que esa es la esencia, Ramón, de todo esto. Y en la medida en que tengamos muchos donantes, en esa misma medida, nosotros y nuestros pacientes podemos empujar a nuestras autoridades a invertir más en la donación y el trasplante, a invertir más, que haya mejores profesionales preparados, que haya centros con equipamiento adecuado para hacer estos procedimientos, y que estos procedimientos no se hagan ahora mismo en 2 lugares nada más, como la Plaza de la Salud y Secanot, sino que podamos tener un programa de donante cadavérico en Santiago, otro quizás en La Vega, San Francisco de Macorís, quizás en Barahona, porque en todos lados hay pacientes que necesitan de esta modalidad de tratamiento. Aquí hay la idea de que se puede, por ejemplo, a una persona quitarle un órgano y llevárselo por ahí y ponérselo a otro, y que eso es una cosa de que lo más fácil del mundo, y que eso se vende, y que eso y hasta dónde eso es verdad, porque lo que yo te oigo decir a ti es que eso no es tan fácil, como para que se venda la idea de que una muchachita que en estos días en Higüey, que yo creo que fue que lo que era fue que le quitaron un órgano, o cuál, no sé cuál de ellos, y finalmente uno dice, pero es que la gente está loca. ¿Cómo es que la que se creen de que a una gente se le puede quitar un órgano para llevárselo y trasplantárselo a otro, y que eso es tan fácil, que lo puede hacer cualquiera? Eso explícanos un poco este Mira, tema, Ramón, Fernando. es muy complejo todo esto, porque la sociedad vive muchas veces dependiendo de la cultura del miedo. Y la cultura del miedo se hace para manipular. Tú manipulas el miedo para tener poder. Y desgraciadamente, en muchos de estos casos, por distracción o porque un periódico entiende que debe vender con más periódicos en un momento dado, te estoy poniendo muchos ejemplos, o alguna persona o algún periodista morboso quiere sentir su nombre en la prensa, porque hay de todo en la viña No morboso, del Señor. sino ignorante. Y además, a veces algunos morbosos, Sí, claro. algunos morbosos, que utilizan estas cosas para sacarle provecho personal, hacen este tipo de denuncias. Denuncias que no tienen ningún asidero de verdad. No existe en el mundo, oye Ramón, lo que te estoy diciendo, en el mundo,
una sola demanda judicial por extracción, por asesinato de órganos, porque es imposible hacerlo. Es imposible. Tú no puedes sacar un órgano ni siquiera en una clínica normal. Nosotros tenemos grandes dificultades para poder hacer las extracciones. Tienen que ser hospitales que tengan los equipos adecuados, personal entrenado. Y como te digo, un donante, en el proceso de un donante intervienen más de 150 especialistas. Cuando tú agarras y tienes a un posible donante en una unidad de terapia intensiva, que por lo regular tienen entre 8 a 10 camas, 12 camas, tú estás trabajando con un personal que gira alrededor de los 30 pacientes, especialistas, enfermeros, camilleros y todo lo que están alrededor de esa unidad de terapia intensiva. Luego en la anestesia, luego los análisis que tú tienes que hacer, las imágenes que tú tienes que hacer. Y como te dije ahorita, cuando tú vas a hacer la extracción, que se llama hora cero, es el equipo, a la hora cero, claro, tal punto nos juntamos, viene un equipo a sacar riñón, otro riñón, corazón, pulmones, o sea, 4 integrantes por cada equipo. Cuando tú tienes 5, tú tienes 20 más los anestesiólogos, más los circulantes, y luego lo vas a implantar en un hospital que tú tienes, ya que te esté esperando, que hay un equipo esperándote allá para más. Cuando tú vienes a ver, eso es imposible, y el seguimiento y los laboratorios que dan las drogas para trasplante son muy celosas. Aquí se sabe qué paciente recibe droga y no recibe droga. Eso no se puede inventar. Y esos pacientes tienen que hacerse analítica periódica para ver cómo están las dosis de esas drogas, cómo están. O sea, esto no es nada que puede ser, es imposible. Vuelvo a repetirte, no hay en el mundo entero una sola denuncia formal por esta práctica. Simple y llanamente se ha quedado en ¿qué? Leyendas urbanas, mitos, mentiras. Y tú sabes qué generan estas cosas. El miedo es tan grande que en Perú la prensa empezó a dar el ritornelo ese del tráfico de órganos, que fueron unos turistas a una playa en Perú y mataron a una señora porque decían que alguien se le pareció en la imaginación que era de las secuestradoras de niños que sacaban órganos, a una señora con su familia que fue a disfrutar de un día de playa. Y aquí en Jarabacoa y en Boca Chica, la policía tuvo que salvar gente a tiro de bombas y disparos, porque también dijeron, miren, esos son lo que se... Y eso salió y la gente lo iba a linchar. Ese tipo de efecto tienen este tipo de noticias. Y hay personas que van por internet y se sienten bien oyendo su voz que se va replicando y se hace viral, metiendo miedo. Entonces, ese tipo de personas debería tener en un momento dado, igual que la prensa, con todo el respeto para ti que tú eres periodista, acción penal, porque tú no puedes jugar con la vida irresponsablemente de miles de personas, porque tú creas que una noticita o una cosa te va a hacer a ti más importante o no. Lo del tráfico de órganos, entonces, por lo que te oigo decir a ti, es una verdadera tomadura de pelo. No, hay otro tráfico de órganos. Hay tráfico de órganos. Sí, entonces, hay tráfico de órganos. Pero te voy a decir cuál tráfico hay, y que es muy penoso. El de un paciente que por miseria vende un órgano y lo va a hacer con la mediación de un equipo médico. Entonces, eso hay que combatirlo. Eso hay que combatirlo hasta la muerte. Porque luchar por la miseria, pagar por un órgano, te destruye un programa, te lacera la confianza, te lacera todo lo que debe ser equidad y solidaridad en un proceso como este. Entonces, ese sí hay que controlarlo. Y ya entonces se trata de una persona que está vendiendo un órgano. Un órgano par como un riñón o un segmento hepático como se trasplanta. Del hígado. Exacto. O sea, ya es una persona que está vendiendo un órgano suyo. Lo está vendiendo. Como tú dices, un órgano par, porque tiene 2. Exacto. Entonces vende uno. Y le están ofreciendo una cantidad importante de dinero, seguro, y decide venderlo. Pero entonces ya esto es otra cosa, y esto no es tampoco un tráfico. Ya lo que hay es una componente. Es el único tráfico que hay. El único posible, además. Sería el único posible. Claro. El otro es una leyenda urbana, el otro es un mito, el otro es una mentira, es la fabricación de un proceso de comunicación para convertirlo en miedo. Exacto. Es eso. Exacto. ¿Cómo conseguiríamos más donantes? Porque es fundamental que consigamos más donantes, entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer?
no podría haber una política de Estado dirigida a eso, a que, bueno, sencillamente un muerto, ya está, la ciencia dijo, la única posibilidad que tenemos de aprovechar los órganos es y el Estado decidió, tomó la decisión, o seguimos dejándolo a que sea la gente motu propio, como se dice, es decir, por decisión propia, por solidaridad, por todo eso que conocemos. Hay que dejarlo Ramón, así. La pregunta que tú haces es importantísima. Hay que llevar al rincón más recóndito de nuestro país el mensaje de donación, ese mensaje de solidaridad y equidad, de que todos podemos ser trasplantados, de que el paciente que esté enfermo es responsabilidad de todos los dominicanos, y la única forma de lograrlo es que ese mensaje llegue por los canales habituales. ¿Cuáles son? La prensa. En el mundo entero, ninguna campaña de donación, muchos países intentaron, ha resultado eso. Eso es una campaña permanente, eso es lo que se llama una campaña indirecta de mantener el tema circulando en todo el ámbito nacional, y eso, los países que lo han logrado, la prensa ha asumido eso como una necesidad y un desafío de lograr participar en el proceso de conseguir una cuestión justa y necesaria para la sociedad. Entonces, la prensa dominicana ha tenido grandes logros, aunque en momentos muy decisivos ha hecho todo lo contrario. ¿Tú me comprendes? Porque hay que hablar las cosas como son. Claro. Entonces, yo le tengo una gran admiración a un grupo de periodistas y personas que se acercan y que mandan estos mensajes, tiran spot, en algunos de sus programas hacen, recuerden señores, donar nos beneficia todo esto, y dan su mensajito y ponen su grano de arena, y te invito a ti que tú has sido un individuo que te ha dedicado a los mejores intereses de la sociedad toda la vida, y que lo hagas, como le invito a toda la prensa dominicana que haga esto, porque no hay dinero en el mundo para llevar este programa sostenido a toda la población dominicana como tenemos que hacerlo. Hay una cosa, Fernando, explicarle a la gente que no se puede tener un reservorio de riñones, de corazones, de pedazos. Eso es sacándolo aquí, entrándolo allí. O sea, no hay manera, eso no se puede guardar, eso no se puede... explícanos un poco eso. También. Mira, el trasplante, la donación genera dos tipos de porciones anatómicas. Los órganos, como te dije, necesitan reproducir su función. Tienen que estar adecuadamente circulados, oxigenados, todo eso. No duran prácticamente, un corazón no más de 6 horas después que tú lo sacaste en solución de preservación. Un hígado no más de 14 horas. El riñón es el que más dura, aproximadamente unas 30 horas te puede durar. Pero a partir de 14 horas empieza a darte problemas. ¿Tú me comprendes? Lo ideal es que sea antes de las 14 horas. El pulmón, igual que el corazón, friendo y comiendo, páncreas igual. Entonces, esto tiene una dinámica de logística tan grande que tú tienes que convocar a todo su equipo, porque cuando saquen, ya a donde va, hay otro equipo ya abriendo a las personas. Para que entendamos, vamos a poner el ejemplo de un trasplante de corazón. Como el tiempo es tan corto, el grupo que va a sacar el corazón, mira el corazón, lo palpa, que es el primer órgano que se saca, llama ya y le dice, vayan abriendo y saquen. Entonces, le sacan el corazón al otro paciente, el enfermo, y lo dejan en una bomba de perfusión, para no perder tiempo. Llegaron, llevan, colocan el corazón, lo estimulan y ahí empieza a funcionar. Y mientras más corto el tiempo de isquemia que pasa entre lo que tú sacas y lo pones, mucho mejor la función. ¿Por qué no más de 6 horas? Porque después de 6 horas ese corazón empieza a hacer arritmia, empieza a tener un comportamiento que no ha podido controlarse con droga. Entonces muchas personas fallecen en el post-trasplante después de isquemias largas. Y el riñón, 14 horas, el riñón sale orinando. Después de 14, 18 horas, el riñón entra en una fase llamada necrosis tubular aguda. Entonces hay que hacerle diálisis a ese paciente post-trasplante durante una semana, 2, hasta que el riñón arranque. Y eso aumenta los costos espectacularmente. Lo aumenta en cifras de duplicar prácticamente el costo del trasplante. El pulmón, no funciona el árbol ciliar, deja de moverse. Si tú pasas de un tiempo, entonces tienes que ser muy cuidadoso.
Todavía no tenemos programas de trasplante pulmonar en el país, pero hay muchos pacientes que lo necesitan. O sea que si esto arranca y arrancamos adecuadamente, con oídos muy permeables para el desarrollo de esta modalidad terapéutica, nosotros podríamos decirte que quizá en 2 años estemos iniciando un programa de trasplante pulmonar en el país para los pacientes que lo necesiten. Hepático lo tenemos, que hay que ampliarlo porque necesitamos trasplantar mucho más hígado, porque la cantidad de pacientes que desgraciadamente fallece es muy, muy importante y necesitamos buscarle una solución. ¿Está preparada la República Dominicana, la ciencia en la República Dominicana? Tenemos el personal, tenemos los equipos, tenemos la parafernalia, que así es que se llama, que se necesita en todo el sentido de la palabra para llevar a cabo este tipo de intervención. El INCOR ha empezado a preparar recursos humanos en donación y trasplante. Hemos encontrado profesionales permeables a esto. Hemos logrado, y tengo que decirlo públicamente, la ayuda de España incondicional. El doctor Rafael Matezán, que ya no está porque acaba de jubilarse, que fue quizá la figura más importante de trasplante del mundo, ahora lo está sustituyendo la doctora Beatriz Domínguez, nos mantienen dando becas y facilidades para que nuestros profesionales se entrenen en los mejores hospitales españoles, con el costo exclusivo de que haya manutención y pasaje. Y con eso mandamos a los profesionales a hacerlo. Y el INCOR, que tiene un presupuesto muy, muy limitado, ha tenido la oportunidad de mandar a más de 90 profesionales a entrenar a España y a algunos otros países de América Latina en donación y trasplante. Desgraciadamente, con todos los cambios de salud y la situación de los hospitales, que están muchos de ellos en reconstrucción, no hemos podido colocar en los sitios clave a esos profesionales, y algunos se nos agotan en las esperanzas, pero tratamos de rescatarlos y de volver a ponerlos, porque ya tenemos recursos humanos para dar excelencia en trasplante renal, en trasplante hepático, y nosotros en este año nos proponemos tener completado el equipo de trasplante cardíaco para brindar mayores posibilidades a otros pacientes y empezar con otros. Páncreas riñón combinado, corazón pulmón. Ojalá que en un futuro podamos entregarle al pueblo dominicano las posibilidades de que usted tiene aquí, si se enfermó con una enfermedad orgánica terminal, la posibilidad de en cualquier país desarrollado del mundo, de salir adelante. Y aquí tenemos el mejor testimonio. Exacto. De que necesitamos una política y políticas dirigidas a que la gente done sus órganos, que la gente los done. Cuando ya no los van a necesitar, ya no los va a usar, porque ya no puede usar, sencillamente, pues que done esos órganos, porque es que hay quienes lo están esperando para vivir. Y mueren en la espera muchos. Y mueren muchos en la espera. En la espera. Mueren muchos. Porque aunque tenemos la opción de la diálisis, como la decía ahorita, no es una cosa que es 100% segura. O sea, hay personas que no la reciben del todo bien, tienen problemas y se complican. O sea, como quiera, es un procedimiento que está fuera de lo que es lo normal, es una máquina. Pero es interesante saber, Fernando, que primero ya hay una gran experiencia aquí, por lo que yo veo, ¿no? En materia, por ejemplo, de trasplante de riñón. Eso, aquí ya los especialistas que tenemos han demostrado que eso aquí es un éxito. O sea, no hay que ir a Estados Unidos, no hay que ir a ningún sitio, aquí está la prueba. Como decía el doctor ahorita, a mí me conectaron el riñón y arranqué a orinar de una vez. O sea, fue un proceso completamente limpio y bien. Como dice usted, aquí está el ejemplo. Claro, aquí está el ejemplo. O sea, hemos avanzado realmente en cuanto se refiere a trasplantes, ¿no? Ramón, indudablemente en los últimos 10 años ha habido un cambio cualitativo de las posibilidades. Primero, antes solamente hacíamos trasplantes de riñón de un familiar que le daba a otro familiar. Exacto. Entonces tú tenías que mutilar a una persona viva para que pudiera darles a otro familiar. Hoy
si logramos aumentar, a partir del 2008 empezamos a aumentar la tasa de donación de pacientes fallecidos y se le pasó a la de donantes vivos. Claro, en los momentos de crisis con estas noticias terribles que nos bajan la donación, vuelven la de vivo a subir más. Yo creo que este año nosotros vamos a lograr tener 2/3 partes quizás de trasplantes de donación de personas fallecidas y 1/3 parte de donantes de donantes vivos, para evitar que mucha gente tenga que sacrificar un riñón. Exacto. Para dárselo a un familiar. Eso es lo que necesitamos, evitar ese tipo de acciones heroicas y darle vida a esos pacientes, porque como te dije, con todos estos accidentes que tenemos, son muchas las posibilidades, pero la negativa familiar todavía es. Hay que decirle a la familia que diga no a la negativa, que no diga que no. No digas que no, di que sí, siempre a la donación. Porque tú puedes estar en ese momento necesitando un órgano mañana. Pero bueno, eso cuesta todavía, un poco de apoyo en bombardeo, sí, de orientación, y capacitación, claro, a la gente. Claro. Bueno, te pongo a tu disposición estos medios de la radio y televisión dominicana para que se elabore una campaña que en otros momentos se ha hecho, pero recuperar ahora, ¿no? Y volver a la carga, porque se trata de comunicación, de concienciación de la gente, etcétera. Porque la verdad es que el que va a donar, el que se convierte en donante, tiene que saber que lo que va a donar es ahí que lo van a usar de una vez. Cuando se produzca lo que se produzca, el accidente o la muerte cerebral por la razón que sea, es alguien que está esperando ahí, es una lista de espera. Así es, Ramón. Son personas que van a morir si no les llega el órgano, porque están en lista de espera, realmente. O sea, te paso la palabra. No, lo que tú has dicho es clave, y ese ofrecimiento tuyo te lo agradecemos tremendamente. Decirte que estamos a tu disposición cada vez que tú nos necesites, y ojalá que haya una spot pendiente de permanente, claro, en sí, todo permanente. Esto, que maneje, sí, y que llegue al seno de la familia dominicana, a la más recóndita, ¿tú entiendes? Porque muchas personas no han oído nunca hablar de esto, y quizás lo que han oído es lo negativo, porque esas cosas llegan a todos lados. Así entonces, esa construcción. En España, en estos momentos, los compañeros que van a entrenarse allá en coordinación de trasplantes, cuando van a pedir órganos, ya la familia, cuando ve que su familiar está en coma profundo, va y le dice a los médicos: miren, doctores, médicos, mi hijo, mi hermano fulano era donante, si desgraciadamente pasa lo inevitable, tengan en cuenta que es un prestigio ser donante. No donar es algo que condena a la familia. Las encuestas que se han hecho, que se hicieron en todos los procesos en Europa, familias que donaron y familias que no donaron, el 100% de las familias que donaron se siente orgullosa y se siente que eso le sirvió para mediar el duelo y que su familiar pueda generar vida en otras personas. Claro. Ha sido una misión de vida extraordinaria. Los que en un momento por confusión o por rabia o porque se sintieron que pudieran, canalizaron su malestar en contra de la donación, se declaran realmente arrepentidos. Y esa sensación yo no la quisiera para ningún dominicano. Claro, porque el donante tiene que, y en sentido general todo el mundo, es decir, bueno, pierdo aquí, pero hay una vida nueva allí. Claro. Eso tiene realmente un valor humano enorme. Así que, bueno, hay límites para donación. Tú hablaste de 2 límites ahorita, ¿no? De personas que no tengan enfermedades tumorales y personas que no tengan, ¿qué más? Infecciones no controladas. Exacto, no controladas. Tumorales e infecciones no controladas. Pero, ¿y la edad? Es muy buena pregunta. ¿Y la edad? Algunos órganos tienen limitaciones de edad, otros no. Por ejemplo, el corazón es el que quizá más limitación de edad tiene. Porque tú sabes que con la vida, ya cuando estamos llegando a los 50, 60, 40, a partir de ahí el corazón empieza a tener mucha dependencia de enfermedad coronaria. Entonces,
si tú tienes un posible donante, tú tienes que hacerle una arteriografía para decir si ese corazón puede ser o no trasplantado. Y eso complica en nuestro medio mucho. En algunos medios eso está muy cerca y con facilidad de hacerse inmediatamente, pero no en todos lados es así. Y lo segundo es que en el riñón, los donantes que son más longevos generalmente reciben o dan los órganos a los pacientes más longevos y le garantiza un tiempo de sobrevida alto. Y preferimos que los pacientes más jóvenes tengan donantes más jóvenes para darle mayor... Es una cuestión de equidad. Internacionalmente se ha logrado eso. Pero sorpresivamente hay órganos que en un momento dado llegaban hasta los 60 años, ya en este momento son donantes hasta de 95 años. Hay varios de más de 95 años. Y tú dices, ¿cómo es posible? Digo, sí, porque hay órganos que tienen células con una capacidad regenerativa que les permite regenerarse independientemente de las que tienen, como son los hepatocitos. Entonces, es uno de los misterios de la medicina, que si todas las células de la economía, o sea, del cuerpo humano, tuvieran esa función, nosotros tuviéramos 200 años de vivencia. Matusalén fuera una imagínate con esa malicia tuya, 200 años. Sí. No, y de cierta gente. Guillermo estaba muy esperanzado de que eso se resolviera. Muy esperanzado está en eso. Gracias al doctor Fernando Morales Villini, eminente cirujano, director del Instituto de Coordinación de Trasplante, el INCORT, que está allá en el Secanot, ¿no? No, está cerca de la universidad, en la Presidente Irigoyen 17B. Cerca de entre la Correa y Sidión en la Independencia. Bueno, está cerca. Está muy cerca, pero tenemos equipos trabajando en los diferentes hospitales, que pueden generar órganos y trasplantarlos. Y gracias a Ramón Antonio Soto, oscoeño además, que ha estado aquí dando testimonio, sí señor, de cómo se gana una vida por un acto de solidaridad. Él es un trasplantado de riñón, que ahora anda haciendo todo lo que hace cualquier ser humano común y corriente. Y correcto. No te pases de la y correcto. Además, y correcto. Sobre todo. Gracias a ellos por estar aquí compartiendo estas informaciones importantísimas, y a usted que ha visto este programa, pues sea portador de la noticia de que todos debemos ser donantes de nuestros órganos, para que el día que la vida de nosotros cese por alguna razón, pueda continuar por otro lado. Fernando. Esa es la que misión, continúe la vida siempre. Eso es lo que tiene que ocurrir. Quédese ahí, porque ahora vamos a compartir información económica. Economía al día, Ecomundo con Lucas Vicen. No se mueva de ahí. Tenemos más contenido.